Antes de ver este video, los invito a ver el video sobre Introducción a bases de datos, donde explico lo que es un sistema de gestión de bases de datos. Ya que acá lo que vamos a desarrollar es algo más específico. Vamos a hablar de sistema de gestión de bases de datos relacionales. Por lo tanto, también es necesario saber qué es un modelo relacional. Un sistema de gestión de base de datos es un conjunto de programas que nos permiten almacenar, modificar, recuperar datos de una base de datos. Entonces, un sistema de gestión de base de datos relacionales es una colección de programas y capacidades que nos van a permitir crear, actualizar, administrar e interactuar con una base de datos relacional. Una base de datos relacional es la implementación física del modelo relacional. Para poder implementar un modelo relacional, tiene que estar garantizado que el modelo que quiera implementar sea 100% relacional. Por eso es importante respetar las 12 reglas definidas por Cook, de las cuales al menos 6 deben satisfacerse para que una base de datos pueda llamarse totalmente relacional. Estos principios fueron predecidos por una regla general, que Cook la llamó regla 0. La regla 0 dice: gestión de una base de datos relacional. Todo sistema que diga ser un sistema de gestión de base de datos relacional debe ser capaz de manejar base de datos exclusivamente con sus capacidades relacionales. ¿A qué nos referimos con sus capacidades relacionales? Recordemos cuáles son los objetos de un modelo relacional, para saber, cuando implementamos el modelo relacional en la base de datos, en qué se transforma. Cuando tenemos el modelo relacional, hablamos de relaciones. Esa relación, al implementarla, la vamos a llamar tabla. Lo que en el modelo relacional llamamos tupla, en el modelo relacional implementado lo vamos a llamar registro. Lo que en el modelo relacional llamábamos atributo, en la base de datos relacional lo vamos a llamar campo. Lo que en el modelo relacional hablábamos como claves, vamos a hablar en las bases de datos de claves primarias y de claves foráneas. Pero también tenemos que recordar y tener presente dentro de las capacidades relacionales las reglas de integridad de un modelo relacional que debían cumplirse y que también tienen que ser implementadas. Esas reglas de integridad eran integridad de entidad, que justamente definía qué era una clave primaria, la unicidad de la clave primaria, la mínima cantidad de atributos que tiene que tener una clave primaria, que ningún atributo de la clave primaria tiene que asumir el valor nulo. La otra regla de integridad era la de dominio, que refería al conjunto de valores que podía tener un atributo. Y la otra regla de integridad era la integridad referencial, que nos permitía establecer los vínculos entre los datos e introducía el concepto de clave foránea. La clave foránea que podía o no asumir valores nulos, la clave foránea que si quiero hacer un borrado o una modificación, cómo actúo para no violar la integridad referencial. Entonces, son todos conceptos introducidos en el tema modelo de datos relacional, pero hay que tenerlos muy presentes a la hora de implementar las bases de datos relacional, porque lo que
¿Qué vamos a hacer cuando implementemos el modelo? Justamente crear la base de datos relacional. ¿Cuáles son esas 12 reglas? La primera regla es cómo se representa la información. En una base de datos relacional se representa a través de tablas. El sistema de gestión de base de datos relacional nos tiene que garantizar la accesibilidad lógica. Para ello, todas las tablas tienen que tener un nombre, tienen que poseer una clave primaria, cada una de sus columnas tiene que tener también un nombre. Nos tiene que permitir representar la información que falta con valor nulo, que se lo reconoce como valores desconocidos. Tiene que ofrecernos un catálogo dinámico en línea, es decir, un diccionario de datos. Ahora, en unas diapositivas más adelante, vamos a explicar lo que es un diccionario de datos. Nos tiene que ofrecer un sublenguaje de datos completo que nos permita definir el modelo, que nos permita manipular los datos, que nos permita implementar las reglas de integridad, que nos permita definir autorizaciones de accesos a los datos, que nos garantice la integridad de los datos. Poder trabajar con vistas actualizables, todas las vistas, que serían tablas derivadas, que sean actualizables, el sistema también las tiene que poder actualizar. Nos tiene que permitir insertar datos, actualizar datos, borrar datos, es decir, operaciones de manipulación. Para garantizar la independencia de los datos, nos tiene que garantizar la independencia de los datos física, la independencia de los datos lógicas. También tiene que ofrecernos la independencia de la integridad, es decir, almacenar las reglas de integridad, las reglas de negocio en el diccionario de datos y no en los programas de aplicación. Garantizar la independencia de distribución, aunque el sistema no soporte bases de datos distribuidas, debe tener lenguajes que nos permitan acceder a bases de datos distribuidas. La regla de la no inversión, si un sistema relacional tiene un lenguaje de bajo nivel, no se pueden cambiar las reglas de integridad que se expresan en el lenguaje relacional, que corresponden a un lenguaje de nivel superior. Esas son las 12 reglas que definió Q y son justamente lo que nos garantizan los sistemas de gestión de bases de datos. Entonces, la regla 4 referenciaba o refería a lo que era contar con un catálogo en línea, un diccionario de datos. Es importante que entendamos que las bases de datos, que sería el almacén donde vamos a guardar, no solamente tenemos los datos almacenados, sino que también tenemos el esquema de esa base de datos. Entonces, podemos ver que las bases de datos tienen dos partes. Una, que es el esquema de la base de datos, donde se guardan los datos sobre los datos, es decir, vamos a guardar los nombres de cada tabla, vamos a guardar de cada columna su nombre, su tipo de dato, características, es decir, si es clave primaria, si es clave foránea. Vamos a guardar los datos y las reglas de integridad. Todo eso es lo que se llama el esquema de la base de datos, que sería la implementación del modelo en sí, y es lo que se guarda en el diccionario de datos. Por otro lado,
está la base de datos donde se guarda los datos propiamente dicho, que es lo que contiene el estado de la base de datos. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de una base de datos que se llama alumnos, las características de la tabla, su nombre, sus columnas, los tipos de datos de cada columna, las voy a guardar en el diccionario de datos. Los datos de cada uno de los alumnos los voy a guardar donde se almacenan los datos propiamente dicho. El conjunto de alumnos que tengo almacenado en un momento dado de tiempo en la tabla alumnos es lo que se conoce como el estado de esa tabla. Entonces, el conjunto de estados de todas las tablas que componen la base de datos es lo que se conoce como el estado de la base de datos. Una característica fundamental justamente de las bases de datos es que la misma no solamente contiene el conjunto de datos, es decir, el estado, sino que también contiene una definición o descripción completa de su estructura, que es lo que se guarda en el diccionario de datos. Los sistemas de gestión de base de datos relacionales para cumplir con los 12 principios definidos por Kuhn y poder implementar una base de datos propiamente dicha relacional, tiene que ofrecernos distintas funciones. Debe proporcionar funcionabilidad. Estas funciones que nos proporcionan son provistas por distintos módulos dentro del sistema de gestión de base de datos. Entre los módulos del sistema de gestión de base de datos relacional existe un módulo que nos ofrece un lenguaje común a las bases de datos, que es el SQL, que es un lenguaje directo de consulta, es un lenguaje declarativo que posee un conjunto de campos, perdón, un conjunto de comandos. Existen muchas clasificaciones de los comandos de ese lenguaje directo de consulta. Una clasificación es los comandos que nos permiten definir los datos, es decir, definir el esquema de una base de datos. Son los comandos que se conocen como DDL. Los comandos que nos permiten manipular los datos, lenguaje de manipulación de datos, son los que se conocen como DML. Son los que nos van a permitir insertar datos, modificar datos, eliminar datos, consultar datos almacenados. También los tiene que proporcionar los comandos adecuados para garantizar la seguridad propia de todo gestor de base de datos. Pero para los sistemas de gestión de base de datos relacionales, nos tiene que brindar el SQL los comandos que nos permiten definir el control de acceso, es decir, definir usuarios, otorgarles privilegios, para poder determinar y administrar quiénes pueden acceder a qué datos, qué pueden hacer cuando acceden a los datos, qué no pueden hacer. Y también uno de los temas más importantes también, es el control transaccional. Los sistemas de gestión de bases de datos relacionales se basan en transacciones para garantizar la integridad de los datos. Entonces, ese lenguaje común a las bases de datos, el SQL, también tiene que tener comandos que nos permitan controlar la integridad de los datos, que son los que se los conoce como los comandos que nos permiten controlar las transacciones, lenguaje de control transaccional. Cada uno de estos comandos, respetando esta clasificación, las voy a explicar en otros videos.
También el gestor nos tiene que brindar distintas herramientas, como un motor de base de datos, herramientas de desarrollo, herramientas para poder acceder al esquema de base de datos. Cuando nos referimos al motor de base de datos, nosotros a los sistemas de gestión de base de datos, propiamente dicho los relacionales, los conocemos con su nombre comercial: Oracle, SQL Server, MySQL. Pero el motor de base de datos refiere a una arquitectura física en particular, el motor de almacenamiento, que se encarga de almacenar, manejar y recuperar la información de una tabla. Los más conocidos son el MyISAM y el INO. También ofrecen herramientas para desarrollar aplicaciones dentro de lo que se conoce como el desarrollo front-end. Son interfaces. Podemos tener dos tipos de aplicaciones. Aplicaciones de un lenguaje de alto nivel, donde se incluyen sentencias justamente en lenguaje directo de consulta, el SQL, o bien aplicaciones que ya vienen integradas al gestor para ayudar en la creación y ejecución de otras aplicaciones, como por ejemplo sistemas gráficos, hojas de cálculo, etc. Y también nos ofrecen herramientas que hacen más amigable la consola propiamente dicha del SQL, que son las que se conocen como las interfaz gráficas, como por ejemplo Workbench, para poder acceder a través de sus asistentes Workbench a esquemas, al catálogo, a los datos, etc. Bueno, con este video espero haber sido clara, haber cubierto algunas dudas, quedo a su disposición por si tienen dudas, si quieren hacerme alguna consulta.